Bueno, hoy me acompaña Caro Mejía, más conocida como Mamá Caro Mejía. Caro es creadora de contenido, nos conocemos virtualmente hace varios años, pero hoy tenemos el placer de estar juntas por fin cara a cara para hablar de amor. La invité porque resulta que su historia de amor es muy particular. Caro es divorciada de su primer matrimonio y cuando conoció a su actual esposo, estaba aún casada. Así que, Caro, hoy tendremos todos los detalles de esta historia de amor. Hoy quiero que hablemos de segundas oportunidades, de aprendizajes del divorcio, de aprendizajes de relaciones largas y bueno, que nos cuentes toda tu trayectoria en el amor porque te conocemos por todo el contenido que Sí. compartes de tu familia, tips de maternidad, pero quiero que hoy vayamos un poquito más allá porque yo sé que como mujer y como esposa has aprendido muchísimas cosas que Sí. estoy segura que las personas que nos están escuchando o viendo, si lo están viendo en YouTube, pues les puede servir muchísimo. Así que, Caro, Ay, bienvenida. André, gracias. Qué placer estar aquí contigo finalmente. Yo sé. Nos conocemos cara a cara y qué bonito fue darte ese abrazo. La verdad que era un abrazo que nos debíamos, Nos nos debíamos. debíamos. Es increíble cómo la energía traspasa las pantallas, ¿no? Hay tanta gente que conozco virtualmente gracias a las redes sociales que desde que las veo por primera vez a través de la pantalla y cruzamos primeras palabras, yo digo, no, es que, o sea, ella y yo podríamos ser mejores amigas. Y nunca me equivoco, ¿no? O sea, siempre traspasa las pantallas la energía es Es maravillosa, maravillosa. es Igualmente, maravillosa. Caro. Apenas abrí la puerta, dije, oh my God, no, como si nos conociéramos de De toda la toda la vida, vida. yo dije, no Sí. puede ser que es la primera vez que te abrazo. Cuéntanos un poquito esa primera historia de Sí, la amor. primera historia de amor fue, yo soy de Cancún, estaba con mi mejor amiga un día con el corazón ahí medio roto por un novio anterior que estaba ahí todo mal. Y entonces mi amiga me dijo, mira, vamos a tomarnos una cerveza. Ella quería sacarme de la casa, ¿no? Porque yo estaba así como que toda como, ay, o sea, qué feo, nada. Como que no pasándola muy bien. ¿Cómo le dicen Muy ustedes las leve. tusas en México? La cruda. O Pero sea, cruda para el mexicano es cuando hay alcohol de por medio. O sea, ok, la cruda, pero que la cruda moral, supongo. ok, ok. La cruda moral. Ajá. Nada, estaba ahí como que con un noviecillo ahí, nada importante. Pero mi amiga así de, ándale, vamos a tomarnos una cervecita. Acababa de pasar 9/11. O sea, Ujú. acababa de pasar la tragedia que ocurrió en Estados Unidos el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué pasó? Que como pasó con aviones, nadie estaba volando a Cancún, ¿no? O sea, los Ujú. americanos como que por unos meses se detuvo la aviación muchísimo por el miedo, por lo que acaba de pasar, por el shock, y entonces Cancún pasó de ser un lugar que siempre estaba lleno de americanos a no había nadie. No había nadie, o sea, algo que no pasa nunca en Cancún. Ujú. Entonces, mi amiga me dijo, aprovechemos que no hay nadie y vamos a ese bar que está en la playa, que siempre está lleno de gringos, ¿no? Así lo dijimos nosotras, que siempre está lleno de gringos y que ahorita no hay nadie y que pues lo podemos como disfrutar como locales. Y yo, ¿sabes qué? Sí, vamos. Y entonces fuimos y estábamos pues solas en el bar, había por ahí unas par de mesitas más y una de esas par de mesitas más era mi primer esposo con dos amigos Ok. que ahora que después ya sé quién es y lo conocí, me casé con él y demás, ahora entiendo por qué él estaba ahí, porque él dijo, ah, cuesta $50 subirse a un avión e ir a Cancún, pues yo me voy. Y entonces él dijo, no, pues ahorita es el momento de ir a Cancún, se subió a un avión con sus amigos, se fue a Cancún y pues una semana, la típica semana de los americanos que se van a Cancún a divertirse, a la playa. Entonces, nada, ahí me dijo, vino con una cerveza, me dijo, te invito a una cerveza y yo, no, gracias. Pues porque yo estaba con mi amiga, yo no, y no tenía ningún interés ni nada, y vino varias veces. Y mi amiga, ay, acéptale la cerveza. Y yo, bueno, está bien, vamos, nos tomamos una cerveza. La verdad es que no empezó como algo de que, ay, qué guapo, ¿no? Ok. Sí, era un hombre muy guapo, pero nada, se vinieron los amigos y entonces hicimos como que la bolita, las dos mexicanas con los tres gringos y platicando, tomándonos cervezas, nos divertimos un montón, pero nada, o sea, cada quien para su casa, ellos, ay, chao, bye. O sea, no intercambiaron números, En ese nada. momento sí intercambiamos, si yo yo seguramente le tuve que haber Sí. dado mi teléfono, sí, sí, le di mi teléfono, no tengo el recuerdo, pero Ajá. seguro que sí, porque nada, él me empezó a llamar y entonces, y ahí era teléfono de casa.
Claro. O sea, estamos hablando de 2001, Sí. 2001, porque yo me casé un año después, 2002. Eso fue O sea, eso rápido. estamos hablando hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y entonces ahí, bueno, nada, él me llamó y entonces mi amiga, la verdad es que tuvimos como muy buena química, mi amiga y yo con ellos, pero en buena onda, o sea, cero plan otro, o sea, y, ay, no, que si quieren salir, que vamos a ir a Cocobongo, que vamos a Cocobongo a bailar. Y mi amiga y yo, pues vamos a Cocobongo, porque estábamos súper jóvenes, recién salidas de la universidad, no teníamos ni novio, ni hijos, ni nada. O sea, Nada, o sea, entonces nada, fuimos a Cocobongo y fuimos aquí, nos la pasamos toda la semana saliendo con ellos. Más como en la tardecita después de que nosotras terminábamos de trabajar y bueno, que el desmadre, que esto. Y nada, nos quedamos, como él se quedó con el teléfono de mi casa, pues nos quedamos hablando por teléfono, que yo, la verdad es que no sé cómo hablábamos porque yo no hablaba inglés ok. y él no hablaba español. Entonces, pues ahí con 3 palabras nos entendíamos y pasábamos horas hablando por teléfono. No, ¿y cuál Google Translator? ¿Cuál No ChatGPT? existía No, nada. nada de eso. Diccionario. No tengo idea cómo hacíamos, no sé, te juro que no sé de qué hablábamos, no sé cómo lo hacíamos, pero eran horas hablando por el teléfono y ahí mi mamá me decía, ya cuelga el teléfono. Bueno, el caso es que a los 3 meses era Navidad, ¿no? Porque eso fue el 11 de septiembre, o sea, en esas fechas del 11 de septiembre, más o menos. Entonces, cuando llegó Navidad, no, 2, 3 meses después, él me invita a ir a Denver. Y la verdad es que ahora que soy mamá digo, ¿cómo mi mamá me dejó irme? O sea, ¿cómo mi mamá no me amarró no sé, a un árbol? O sea, no sé. Yo, o sea, como mamá, no sé qué hubiera hecho, pero yo me fui. ¿Y para tu mamá qué dijo? Mi mamá, o sea, mi mamá, yo me imagino que en el momento de haber dicho como que, ¿a dónde vas? ¿Con quién? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Cómo que lo conociste en un bar? O sea, yo creo que mi mamá debe haber dicho algo, pero yo no me acuerdo. Ok. Y si Yo te no digo me algo, tú no hiciste caso porque allá resultaste. El caso es que yo no sabía muy bien ni siquiera en dónde estaba Denver. O sea, yo conocía las ciudades como principales, no las Claro. conocía las ciudades, o sea, yo había venido a Miami una vez, un par de veces, no es que había venido mucho a Estados Unidos, yo sabía dónde estaban las cosas que uno sabe por las películas, la Claro. verdad, pero Nueva no. York, Los Sí, Ángeles. Los Ángeles, New York, y se acabó. Entonces, yo así de Denver, espérame tantito, déjame ver dónde está Denver, no está tan lejos. Nada, me invita a ir a Denver y yo, la verdad, de loca, o sea, de joven, inconsciente, me subí a un avión y me fui a Denver a pasar, no Navidad, Navidad es sagrado pasarlo con mi familia, pero para Año Nuevo. Okay. Entonces pasó Navidad, yo agarré una maleta, le dije a mi mamá, me voy. Me fui, por suerte no me pasó nada malo. Por suerte, no era Por un suerte loco. no me pasó nada malo. Y a la semana de estar juntos, que obviamente pues nada, me mostró todo Denver, me llevó a esquiar, para mí era todo nuevo, todo wow. Yo creo que eso fue un factor también en el hecho de que me haya casado con él. Lo nuevo, lo diferente, cosas que nunca había visto, ¿no? O sea, como que todo tan diferente, la emoción Sí. de lo diferente, de lo nuevo, supongo. Ujú. O sea, ahora con los años pienso, tal vez eso tuvo algo que ver. Em, y entonces a la semana yo me iba a regresar a Cancún y movimos el vuelo una semana más. Y después de esas 2 semanas juntos, me dijo, me quiero casar contigo. Karen, Y yo así de, pero o sea, en la locura de la verdad, de la juventud, claro. de la emoción. Y yo creo que también para él fue un factor lo diferente, Sí. la mexicana con estos valores familiares tan fuertes, que le habla a su mamá todos los días, que esta cosa que para él era como, ¿cómo que le vas a volver a hablar a tu mamá? Sí. O sea, yo pues que yo le hablo a mi mamá todos los días. O sea, como que yo creo que también vio en mí cosas que para él también representaron una esperanza. Yo creo que para los dos, cada uno representaba esperanza. Okay. Esperanza de algo, Claro. esperanza de un futuro. Tal vez para mí era un futuro en el que me imaginaba económicamente mejor, no por él, sino por lo que yo podía construir también juntos. La esperanza de
de vivir en otro país en donde las oportunidades eran más grandes, donde no era nada más como en México, ¿no? O sea, yo como periodista me tenía que ir a vivir a la Ciudad de México. Yo Claro. estaba un poco negada de irme a la Ciudad de México en ese momento. Entonces, esto era como que me abría toda una puerta de oportunidades Sí. personales y yo creo que para él también yo representaba una oportunidad Ujú. de sanar muchas heridas familiares, de decir, wow, la familia existe, los valores familiares existen, los buenos padres existen, llevarte bien con tus hermanos y amarlos con toda tu alma existe, o sea, una vida sana existe, o sea, yo creo que ambos vimos mucha esperanza el uno en el otro. Claro. Como ese Y complemento y esa sí, parte, eso que sí. no pensaste que tal vez podía existir en tu vida y Ujú, de repente es ujú, como, pum, la vida te lo pone enfrente. ujú. Y dices, ah, no, esto es posible. Entonces, cosas muy diferentes vimos, ¿no? Obviamente dentro de esta mezcla está la atracción física, Claro. las cosas en común que teníamos, las ganas de estar juntos, o sea, el imán, ¿no? La cosa está Ujú, de que no ujú. me quiero separar de El esta persona. magnetismo, No sé sí. por qué, pero no me quiero separar de Sí, esta sí, sí. persona. Y además esa sensación, estos mensajes, pues, que te llegan, que yo creo que es una cosa también muy espiritual, ¿no? Que no lo haces consciente hasta Sí, muchos años después, sí. que dices, ah, es que inconscientemente yo vi en esta persona todo esto, De acuerdo. ¿no? Sí, sí, Toda sí. esta familia, esta familia unida y no, en el caso de él, sí puedo ser parte de una familia unida con Ujú. ella Sí, y no lo que yo vengo cargando, ¿no? claro. Y en mi caso otras cosas. Y sabes, algo que pienso también a veces, bueno, como te decía, tú y yo tenemos historias similares. Digamos, en mi caso, yo llevo un tiempo viviendo en Estados Unidos y luego me tuve que volver a Colombia para terminar mi carrera. Bueno, y yo he pensado con los años también, claro, uno en esos encuentros tan repentinos conoce lo mejor de la otra persona, ¿no? Ujú. Conoce las mejores partes. Cuando tú estás en el día a día, digamos, que conoces una persona en tu misma ciudad, cerca a ti, en donde ves el día a día, el trabajo, la rutina, los problemas, conoces mucho más a la persona, como a profundidad. Sí. Cuando tú te metes en una relación de pronta distancia, en donde las culturas son tan diferentes Mm. y para estar juntos tienen que tomar la decisión de moverse a un país o al otro, claro, tú ves al principio solo las partes buenas, entonces Ujú. eso creo que tiene un impacto también en cómo uno elige pareja, sobre todo estando tan joven. Porque ¿cuántos años tenías ahí? 23 cuando lo conocí, no, 24 cuando lo conocí, me casé, tenía 25. Un año después del día que nos conocimos, nos casamos. Okay. Entonces, nosotros estuvimos por teléfono hasta Navidad. En Navidad, esa semana la extendimos a 2 semanas. Me quiero casar contigo. Le dije, ¿estás loco? Le dije, pero ¿por qué no vivimos juntos el tiempo que me permite la visa? Ajá. Vivir juntos, que en ese tiempo, otro tiempo, como mexicana me daban 3 meses. Ujú. Te ponían un sellito en el pasaporte y yo podía quedarme como turista 3 meses 3 en meses. Estados Ajá. Unidos. Y yo dije, mira, podemos hacer eso y vemos, y ahí viene la parte del día a día. O sea, ya no es de Sí, ya no vacaciones, es de ya vacaciones. vengo aquí, me pongo tal vez a estudiar inglés y entonces, y él, pues obviamente su trabajo normal, Sí, ¿no? O sea, obvio. entonces podemos tener una convivencia y ver si realmente podemos, o sea, si esto es real, si esto es real o es un espejismo. Ajá. Me dijo, buena idea. Y entonces ahí, yo volví a mi casa, agarré mis maletas, dije, "Ay, yo en mi, pues para que mis papás me dejaran irme, supongo, le dije, mamá, me voy a casar. No sé si lo decreté o qué, pero yo llegué y le dije, me voy a casar. Entonces ahí mi mamá como que aflojó y dijo, bueno, volvió viva, volvió feliz, ya me dio el teléfono de esta Ajá. persona, ya sé cómo comunicarme con mi hija. Y entonces me dijo, ok. Y ella ya no le pareció una locura que me fuera 3 meses, porque nada más iban a ser 3 meses, pues yo no tenía permiso de trabajo, yo no tenía nada, y Claro, yo jamás nunca me hubiera quedado en este país ilegalmente, jamás, claro. jamás, porque yo sí viajaba a Estados Unidos, Ajá. entonces yo no podía perder mi Sí, 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 visa. tú dices. Entonces, nada, yo le dije a mi mamá, yo en 3 meses vuelvo, sí o sí. Y mi mamá, ok, listo. Entonces me renuncié a mi trabajo,
en Cancún y entonces ahí me regresé a Estados Unidos, estuvimos 3 meses viviendo, lo cual fue padrísimo, nos la pasamos increíble, nos conocimos un poco más, la verdad es que había toda una barrera de idioma, yo aprendí inglés solita, autodidacta, y después de esos 3 meses yo me regreso a Cancún porque dije, la visa, sorry, yo no me puedo quedar ni un día más aquí, Claro. y me regresé a Cancún y entonces ahí él fue a pedirme matrimonio. Y porque yo le dije, o sea, yo no, sorry, o sea, está padrísimo y todo, pero, o sea, y entonces ahí viene la cosa de medio que yo siento que te tienes que casar cuando estás en una situación así, cuando en otra situación hubieras esperado más tiempo. Claro, o viven juntos, o incluso ni siquiera viven juntos, novios, Sí, conocerse más, pero en sí, eso, sí, sí, o tú sea, dices, vives ajá, cada quien en su casa, pero siento que esto de las relaciones a larga distancia te obliga a tomar decisiones que no hubieras tomado en otra situación. Y bueno, sí, también creo que es parte del destino. ujú, Entonces ahí me pide matrimonio, yo vuelvo a Estados Unidos, entro igual con visa de turista, pero ya inmediatamente ahí nos casamos. Entonces ya empieza pues obviamente todo el proceso sí, de quedarme aquí, que la verdad nunca me lo imaginé. Y aquí viene el tema, que yo llegué a este país y obviamente para mí, para él fue todo igual. O sea, él se quedó en su país, él no tuvo que aprender otro idioma, él no cambió de trabajo, él siguió con los mismos amigos, yo tuve que reconstruir mi vida de cero. Tuve que ver qué iba a hacer con mi carrera. Dije, no sé si voy a poder ser periodista en Estados Unidos. Yo en ese momento no sabía, o sea, no sabía si iba a ser posible o no. Empecé poco a poco a construir esa carrera de cero. Conocer gente de cero, empezar o sea, a hablar inglés. O sea, yo no hablaba inglés. Entonces es como que aprender a hablar otra vez es como todo de cero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve un crecimiento personal muy grande. mm, Estados Unidos te hace madurar mucho como inmigrante, como mexicana. Nunca en mi vida había sentido discriminación en mi país. mm, Jamás. O sea, yo no sabía lo que era la discriminación. Yo no sabía que había discriminación contra los mexicanos en Estados Unidos hasta que me vine a vivir a claro, Estados Unidos, porque yo cuando venía como turista, pues iba a lugares turísticos, así es, ¿no? Y siempre Miami, siempre Orlando, los parques, o sea, yo me vine a enterar de un montón de cosas ya viviendo en Denver, viviendo, ¿no? Ya viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos golpes y todo ese esfuerzo extra te hacen crecer espiritual y personalmente muy heavy. ujú, Y él no. Él siguió en el mismo trabajo, los mismos amigos, no tuvo que volver a aprender a hacer nada. claro, Entonces, para él fue un plus. O sea, para él fue como, ay, qué padre, estoy casado con una mexicana, nos claro, llevamos increíble. Yo como buena mexicana soy súper hogareña. Entonces, es como que siento que ahí hubo un quiebre. ujú, Entonces, yo cada año era más fuerte, espiritual y personalmente, como que yo di unos saltos gigantes de crecimiento que él no, que la verdad los míos fueron a la fuerza, no es que yo dije, ay, voy a crecer. ujú, O ujú, sea, no, claro, fue a punta de golpes. Entonces, que también fueron golpes internos, o sea, también fueron golpes dentro de la misma relación, ujú, en donde me empecé a dar cuenta que él tiene un problema con el alcohol, ujú, que no me di cuenta, que no me di cuenta porque pues yo también era bien fiestera, claro, porque yo también era súper, pero yo era fiestera tipo colombiana, mexicana, pues somos pueblos muy fiesteros, sí, sí, que sí, no es que tienes un problema con el alcohol, sí, no es que todas las mañanas necesitas, no lo haces, nunca tomas sola, ¿no? sí, Tomas cuando estás con tu familia, te tomas el tequilita, te sí, pones happy, te pones alegre, sales, hay mucha cosa social. No es el mismo, la misma forma de tomar en la que yo después me di cuenta que él tomaba. Y bueno, eso empezó a ser un problema. Entonces, el crecimiento espiritual y el crecimiento personal, y como mujer también fue superando cosas dentro de esa relación y tomando decisiones bien fuertes, ujú, y aguantando cosas muy fuertes. Entonces, aguantando hasta que dije, no voy a aguantar más, esto no es para mí, todavía estoy joven, ya tengo una carrera, ya soy autosuficiente, no dependo de nadie, que eso fue algo que siempre le digo a todas las mujeres, o sea, nunca puedes depender de otra ujú, persona económicamente.
siempre hay que ser independientes, aun cuando las finanzas sean compartidas dentro de la pareja, Ujú, tienes ujú. que saber de las finanzas, tienes que estar involucrada en todas las decisiones financieras de la familia. Ujú. Entonces, gracias a que yo era muy independiente, que fui muy responsable económicamente, empecé a decir, yo me tengo que salir de aquí, yo me tengo que ir de aquí, me tengo que salir de aquí, pero pasaba que él, nadie sabía. O sea, yo nunca hablé con nadie de lo que yo estaba viviendo, con nadie Ok. de mi familia, porque estaban muy lejos. Entonces yo Sí, sentía, ¿cómo voy a preocupar a mi familia si no me pueden ayudar? claro. Lo único que voy a hacer es crearles una angustia que no se merecen y que yo me metí en esta. Sí, O sea, sí. yo tomé todas estas decisiones y yo voy a salir de esta ¿Y sola. cuánto tiempo llevaban ahí cuando empezaron esos Yo problemas? creo que a los 3 años de casado, yo estuve Ujú, casada con él 5 años. Yo ujú. creo que a los 3 años, de repente un día dije, a ver, Está espérame. raro. O sea, ya no estamos tan chiquitos, o sea, hay que trabajar, hay Sí. que... Igual era un hombre muy responsable, ¿eh? Él era un hombre súper responsable, trabajaba, le iba súper bien económicamente, nos iba bien económicamente a los dos. Los dos crecimos juntos profesionalmente, pero me empecé a dar cuenta que como que él seguía como comportándose como cuando yo acababa de salir de la universidad. Yo decía, no, espérame, o sea, vamos creciendo, ¿no? O sea, vamos, y como que no crecimos juntos. Y me Ujú, di cuenta como a los 3 años. Y yo ahí empecé a alejarme, él no se dio cuenta. ujú, Y yo empecé a alejarme, empecé a decir, la verdad es que no tengo ganas de salir. ujú. El viernes prefiero, no sé, me iba al cine con alguna amiga, me iba a algún evento cultural, me iba a hacer otras cosas, tomaba clases de muchas cosas, yo también en mis ganas de aprender, de crecer, de mejorar, que por ahí él lo veía como más como que siento que él también decía como, no, a mí me va a ir bien, no, o sea, no tengo Sí, que no aprender otro necesito. idioma, no Sí, tengo que prepararme más, o sea, a mí me va a ir bien no matter what. claro. Y yo no. Yo decía, yo tengo que prepararme más, yo tengo que hablar otro idioma, yo Sí, tengo que hacer esto, porque uno como inmigrante siempre tiene esta sensación de que nunca es suficiente. sí, Siempre sí, uno sí. tiene que ser mejor, uno tiene que Sí. mejorar, uno tiene que aprender más, uno tiene que esto, el otro, más títulos, más esto, más el otro. Ujú. Y el complejo del Sí, inmigrante, supongo, sí. que al final termina saliendo bien, Pays off. Y empezaron a termina tomar saliendo bien. caminos diferentes. Sí, 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 empezamos y él no se dio cuenta y yo sí me daba cuenta. claro. Yo sí me daba cuenta que yo tenía un interés por aprender a meditar, Ujú. por encontrar un canal de espiritualidad que yo me sintiera cómoda. Él jamás, o sea, nunca. Entonces, uy, ahí se empezó a quebrar. Y después, un día empecé a desear con todas mis fuerzas que él me hiciera algo lo suficientemente fuerte que en mi cabeza yo decía que me ponga el cuerno, que me ponga el cuerno, que me ponga el cuerno. Yo rezaba, por favor, que me ponga el cuerno, que me ponga porque entonces yo iba a tener un pretexto Sí, tangible sin tener que decir la razón por la que realmente me iba a divorciar claro. de él. Una razón de peso, Yo quería algo como, así como sí, que me puse el cuerno, me sí. tengo que divorciar, chao. Ajá. Para que Irreversible. sí, y para que todo el mundo dijera, sí, divórciate, no, Ajá. sí, eso no se perdona, Ajá. ¿sabes? Algo así y me pasó. Ok. Entonces, al final, de verdad que yo sí creo mucho en lo que uno tiene en la cabeza, en la energía que uno va creando con los pensamientos. Sí. Lo decía tanto, con tantas fuerzas, que me ¿Qué pasó. pasó? Y entonces un día nos vamos a Cancún y nos quedamos en el hotel donde trabajaba mi papá. Mi papá tenía 20 años trabajando en ese hotel, ahí de gerente de recursos humanos. Entonces, obviamente es un hotel en donde yo crecí. O sea, digamos los otros gerentes, los empleados del hotel, no del típico hotel, todo incluido, 5 estrellas en la playa de Cancún. En ese Ok. hotel trabajó mi papá toda la vida. Y entonces a mí me vieron crecer en ese hotel, ¿no? Mucha gente sabía quién era yo y, ay, ya se va a quedar en el hotel con el marido y él es un americano y todo el mundo feliz. Ujú. Y entonces en la primera noche en el hotel, se puso una borrachera tremenda y yo le dije, mis papás vienen en un rato a cenar al hotel con nosotros y yo me voy a ir a arreglar y tú tienes que venir y tienes que dejar de tomar. Y no dejó de tomar porque ya estaba dado vuelta, ya estaba del otro lado. Yo me fui a arreglar y me terminé de arreglar y el hombre no llegaba y yo salgo a buscarlo y estaba en la piscina con dos norteamericanas, con dos No, es estadounidenses, estadounidense. huéspedes del hotel.
No, Karen. Sí, ahí a los besos y fuerte. jugando y solos, los tres en la piscina, Ok. porque ya era de No noche. fue uno, fueron dos. Fueron dos, porque ya era de noche, ya no había nadie en la Claro. piscina. O sea, ya no, el bar ni siquiera estaba abierto ya de la piscina. Sí. ¿Y él qué dice? No, pues yo me quedo, yo siento cuando yo lo encuentro y lo veo, porque obviamente cuando yo salí a buscarlo, yo dije, este hombre se ha de haber metido al mar borracho. Y yo Claro. más bien lo fui a buscar asustada, pensando estaba muy borracho, yo estaba preocupada. Ajá. Yo más bien estaba preocupada, yo no estaba enojada, yo estaba muy preocupada. Y entonces cuando yo lo veo, yo sentí como si me hubieran clavado los pies al piso, yo no me podía mover del Ay, shock. Dios mío. Nunca me había pasado eso en la vida, que yo no me podía mover del shock de ver algo. Entonces yo no me podía mover, no me podía mover. Yo, en mi cabeza yo decía, corre, corre, corre. Y yo no podía correr, no podía hablar, no podía hacer nada. Estaba congelada. En el momento en el que él cruza la mirada conmigo, ahí pude correr. Y empecé a correr, o sea, la Rosa de Guadalupe se queda tonta al lado de la manera en la que yo corrí en cámara lenta hacia la salida del hotel. Porque aparte, imagínate este hotel con todos los huéspedes ya todos arreglados para ir a cenar. Esos hoteles grandísimos que tienen varios restaurantes y así. Y yo corriendo con mis zapatillitas, taca, 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 pues ya estaba arreglada. Y este hombre corriendo atrás de mí con el traje de baño ¡Borracho! mojado, o sea, empapado con cara de borracho, los ojos rojos, corriendo. O sea, yo creo que hay gente que todavía se acuerda de ese momento en Cancún. Menos mal en esa época todavía no estaba ni TikTok. No había redes sociales. Serías viral, Caro. ¿Te imaginas? No, te juro que me hubiera hecho viral. O sea, y entonces yo llego porque yo dije, hay taxis, porque en esos hoteles siempre hay taxis Ajá. en el lobby. Yo dije, yo me subo a un taxi, yo me voy. Entonces yo llego al lobby, me subo a un taxi y él alcanza a agarrar la puerta y yo, avanza, avanza, le digo al taxista, avanza. Y yo, el taxista mexicano, yo mexicana, y el tipo, ¡what! Salió volando de haber dicho, esta mujer está en problemas. Claro. Entonces, ya el taxi avanza, yo cierro la puerta así andando, o sea, Rosa de Guadalupe. La película. La película. Y entonces ahí yo le pido que me deje en otro hotel en donde mi hermana estaba trabajando, Ajá. que estaba muy cerca ese hotel. Y entonces yo ahí, porque yo dije, bueno, nada, mi casa es muy lejos de la zona hotelera, la casa de mis padres, entonces voy con mi hermana y yo llego con mi hermana llorando y mi hermana dijo, se murió el marido. O sea, cuando me ve llorando, lo primero que pensó fue lo peor, ya le dije, no, ya le empecé a contar, bueno, nada, llegué a mi casa y mamá sacó una botella de tequila. ¡Salud! Y entonces ahí fue que tuve mi motivo para divorciarme. Ok. Caro, ¿y tú en ese momento pensaste que dijiste, me gustaría darme una oportunidad en el amor en algún punto? El amor no es para mí, quiero vivir mi vida soltera. ¿Cuál fue como ese pensamiento que tuviste después de esa experiencia? Mira, qué loco que uno a los 30 años se sienta que se le fue el tren. Qué raro. Ahora que tengo 50, el próximo año cumplo, pienso, qué tonta, qué loca, qué ingenua, qué pensamiento tan raro. Si a los 30 años eres súper joven, pero en ese momento yo veía a mis otras amigas casadas, ya embarazadas. Claro, México, igual que Colombia, países latinoamericanos, pues se arrancan como más temprano. Sí. Y yo dije, yo tengo pues un muy buen trabajo, pero estoy sola, ahora divorciada. ¿Qué voy a hacer? Me regreso. Aparte también la cosa de, ¿qué hago? ¿Me regreso a México? Si yo estaba aquí por él, pero yo ya hice una vida. Exacto. Yo tengo un buen trabajo, a mí me va bien aquí, tengo amigas, o sea, yo ya me acostumbré. Me gusta vivir en Estados Unidos. Entonces, pues todo obviamente fue empezar a pensar en todo esto. La cosa es que yo a mi marido actual lo conozco casi inmediatamente. ¿Al cuánto tiempo? Entonces, esto pasó el 12 de diciembre, y no se me olvida porque es el Día de la Virgen de Guadalupe, Ok. y en México es Mira. es como el día más feriado de todo el año. Ajá. O sea, el 12 de diciembre en México es, Sí. se para el mundo, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, 12 de diciembre, yo a Joaquín, mi esposo actual, lo conocí en un evento del 5 de mayo. Pero entonces fue, ¿sabes? Esos eventos del 5 de mayo que hacen aquí en Estados Unidos. Y eso debe haber sido finales de abril, principios de mayo, un fin de semana de esos días. Entonces, pues no había pasado tanto tiempo. Claro. O sea, estaba muy reciente
yo estaba buscando salirme de casa estaba, cuando yo conocí a mi esposo actual, yo estaba mudándome, saliéndome de la casa que Ujú. compartía ¿Con con tu ex? Ian, Ujú. mi primer esposo, que ya no dormíamos juntos, pero pues Ujú. es que obviamente uno no se sale de la noche a la mañana. Claro. Entonces yo tenía que buscar un lugar que pudiera pagar, que estuviera cerca de mi trabajo. Yo Sí. quería vivir en una zona en particular. Bueno, había como muchas cosas y él y yo no estábamos peleados. Ujú. O sea, él y yo estábamos con mucho amor de por medio. Ujú. O sea, entre mi primer esposo y yo creo que hasta la fecha te puedo decir, hay un cariño gigante, aunque Ujú. ya no tenemos contacto. O sea, yo siempre que pido deseos para toda mi familia, lo incluyo, Okey. porque aprendimos muchísimo juntos, crecimos muchísimo juntos. Em, todo lo que yo crecí en esos 5 años, él lo creció de golpe Ujú. el día que le dije que me quería divorciar de él. Ujú. ¿No? O sea, el día que le dije: "Sorry, no es por lo que pasó en Cancún, es que hay todo esto que no viste y que Ujú. la verdad, es mejor no estar juntos". O sea, todavía estamos jóvenes, no hemos tenido hijos. Ujú. Este es el momento en el que decimos esto, no somos no somos no somos, ¿cómo te explico? No estamos hechos para formar una familia, Ujú. ¿no? Y lo que sigue para ti, para mí, Sería eso, sería formar una familia. claro. Y esa es también la razón por la que, o sea, cuando él vuelve de Cancún, obviamente ese viaje a Cancún terminó ahí, o sea, Ujú. él se regresó al otro día a Denver, Mm. con todo el hotel pagado y o sea, todo, Todo. él iba a pasar Navidad en mi casa, o sea, él se regresa al otro día, el primero habla con mis papás y llorando les pidió perdón, o sea, ese hombre le pidió perdón a mis papás, a mi familia, años, años, o sea, y entre mis padres y él siempre hubo cariño, mucho Ujú. cariño. Pero entonces yo me quedo en Cancún y él se regresa a Denver. Y cuando yo llego a Denver, él obviamente, pues nada, me pide perdón, o sea, vamos a reconstruir, entendí, tengo un problema con el alcohol, es verdad, yo se lo había dicho muchas veces. Ujú. Y él siempre me decía, yo no tengo un problema con el alcohol, pues yo soy un hombre exitoso. Ujú. Y ese es el tema con el Sí. alcohol, que Ujú. mucha gente piensa que es alcohólico cuando está perdido en la calle. Claro, No, claro, no. estás Existen alcohólico. muchos tipos Sí, de si no puedes alcoholismo. controlar cuando te tomas una cerveza y no puedes parar, Ujú. eres Algo alcohólico. está O pasando, sea, sí. entonces ahí él me dijo: "Sí, soy alcohólico". Y cuando yo llegué a Denver, él ya estaba con ayuda, ya estaba yendo a terapia, ya estaba su mejor amigo ya lo había llevado a ¿cómo se llama? ¿Alcohólicos Alcohólicos Anónimos? Anónimos, él ya había estaba empezado a ir. O sea, el hombre cambió su vida de la Desde noche a ese la mañana. momento. Entonces, todo lo que yo maduré en 5 años, él lo maduró Pero ahí. fíjate qué lindo eso, porque si nunca hubiera llegado a la vida de él, tal vez no se habría dado cuenta de Sí. eso, o más adelante, Yo tal creo que vez. fuimos para los 2 fuimos muy importantes, y yo creo que, él no cambiaría nada de lo que pasó, ni yo tampoco cambiaría Ujú. nada de lo que pasó. Los 2 teníamos que aprender lo que teníamos que aprender, y estoy 100% segura que nos conocimos porque nos ambos teníamos que darle al otro un regalo. Ujú. Ay, qué lindo eso. Y él me lo dio, y yo se lo di, y ahí, cuando ese regalo se dio, se terminó esa relación. Y muchas personas piensan que una relación es exitosa cuando están juntos para toda la vida, No. forever and ever and ever. Y lo que yo siempre le digo a las personas cercanas a mí, amigas o amigos que han terminado una relación larga o se han separado, se han divorciado, eso no significa que una relación fue exitosa. Las relaciones exitosas a veces y terminan un ciclo. Eso no significa como que esa no es la medida de si una relación funcionó o no. Tenía que llegar hasta cierto punto. Se dejaron un regalo y qué lindo que puedas reconocer lo que esa relación dejó en ti y que tú dejaste en él. Porque al final, todas las relaciones amorosas, románticas, de amistad, De todas las amigas. personas de amigas, todas las personas que pasan por la vida de uno, algo dejan. Pero, ¿sabes a mí algo que me pasó, Caro? Yo nunca dejé de creer en volver a reconstruir mi vida amorosa con alguien. Como que yo siempre dije, esto no funcionó, pero nunca fui de las personas que dije, el amor ya no es para mí, no me quiero volver a casar. Dije, si la persona correcta llega,
sí le daría un chance otra vez al amor. Yo no sé si te Yo, pasó. yo no es que no creía en el amor o que me quedé, simplemente no lo pensaba. Y más bien en lo que me pasó en ese momento, a ver, a mí me pasó que yo nunca me imaginé, o sea, mi sueño nunca fue casarme y tener hijos. Ujú, Me fue pasando que me casé, ¿no? O sea, ujú, me pasó, pero no es algo que yo deseaba. ujú. Como que yo siempre me imaginé mi carrera, me imaginé viajando. Yo siempre pensé que yo iba a adoptar, nunca pensé que iba a tener mis propios hijos. Toda mi vida dije yo voy a adoptar. Entonces, em, cuando termina esa relación, yo más bien lo que yo pensaba era, pues yo voy a volver a mi plan inicial, que no era casarme y tener hijos. Yo entonces ahora me voy a dedicar a viajar, me voy a dedicar a mi carrera, le voy a poner todo el esfuerzo a mi carrera. Entonces yo me imaginaba súper exitosa, yo me imaginaba viajando, yo me imaginaba, yo dije, bueno, voy a llegar a los 40 años y como pues ahí no voy a estar sola. Sure. Entonces ahí me voy a ir a México, voy a adoptar 2 niños que sean hermanos y me los voy a traer a Estados Unidos y entonces esa va a ser mi familia y, o Y ese sea, fue el plan. Todo salió al pie de la letra como... Dios mío, o sea, entonces hay unas cosas que sí hice Ajá. y otras que no. Cuéntanos Entonces, cómo se desarrolla. no es que pensaba, a ver, yo siempre he sido una romántica, siempre soy de las que siempre ha tenido un novio, un noviecillo, alguien ahí. Un Soy arrocito en bajo, como eso. siempre, ¿ok? Siempre. Ahorita que mi hijo tiene 14 años y tiene novia y es como, ¿de dónde lo sacó? No sé, Ni idea de no mí. sé de dónde lo sacó, no sé de dónde lo sacó. Entonces siempre he sido como que coqueta, eso, Con ¿no? ese Muy picante. alegre, entonces Ajá. siempre, cuando hay alegría es como que siempre Es magnetismo. se te Ajá. acerca la gente. Yo sabía que siempre iba a haber alguien, sí, pero no me imaginé no me imaginaba casada, con hijos. En ese momento no me lo imaginaba. Ujú. No me lo imaginaba para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el 5 de mayo, el evento, recaudación de fondos para una escuela en Denver que se llama Escuela Tlatelolco, que a esa escuela a Joaquín y yo le debemos todo, Ujú. toda la familia que tenemos. Pues entonces es una escuelita que es privada, pero que recauda fondos de la comunidad latina en Denver, porque todos los niños en esa escuela están becados. O sea, es una escuela a la que van niños, que yo diría que 100% son hijos de mexicanos. Ujú. Ahora tal vez ya no, pero en ese momento sí, y son personas que no podrían pagar una educación privada. Ok. Pero van a esa escuela y es una escuela que les enseña historia de México, o sea, además de las materias normales, hay una cosa como de orgullo mexicano, Ok. ¿no? Como más cultural Escuela también. Tlatelolco, Ok. culturalmente y socialmente abraza mucho a los niños mexicanos. Entonces, hacen un evento de recaudación de fondos todos los años, que es un magno evento donde va toda la comunidad latina que tienen posiciones en el gobierno, que tienen posiciones en la televisión. Yo estaba Ujú. en la televisión, mi esposo estaba en el mundo de las finanzas. Y entonces ahí se reúne la comunidad latina para ayudar a la misma comunidad latina. El caso es que estaba yo ahí, pues acababa de pasar. O Claro. sea, yo todavía estaba en mi cabeza diciendo, ¿me voy a divorciar? Todo lo estabas Yo procesando. porque mi esposo todavía, Ian, mi esposo, mi primer esposo, todavía él se seguía esforzando. Él no dejó de ir a la AA, Ah, él no ok. dejó de ir a terapia y él todavía estaba deseando que yo cambiara de opinión. O sea, él todavía seguía con un Con rayito de hope. esperanza. Lo que pasa, Yo ok, ya no, tú ya, yo ya estaba 100% segura que me divorciaba, em, pero digamos que no, como yo todavía no me había mudado de la casa y él sabía que yo estaba buscando, que no había encontrado. Bueno, ahí mi cabeza estaba como, sé que me voy a divorciar, pero, pero todavía como que no no ha vivía llegado. sola. Sí, ajá, ajá. Todavía no vivía sola, ¿no? Entonces era como, no sé, una sensación Extraña, intermedia. ajá. Sí. En ese momento en En el que ese limbo, hay un limbo, hay ese un limbo limbo. es complicado. Es un limbo Sí, sí. complicado porque todavía estás
todavía tienes una relación emocional Sí. con esta persona, Sí. con la que estás cortando estos hilos que los unen, pero Ujú, todavía no los has cortado todos, ujú. ¿no? Entonces, cuando yo estoy sentadita viendo el escenario, y yo no lo dije, pero ese novio que yo estaba lloriqueando un poco, no Ajá. mucho, cuando mi amiga me dice, vamos a este bar, era argentino, Okey. Ah, okey. que ese sí me rompió el corazón. O sea, ese Ajá. sí fue con alevosía y ventaja. O Okey. sea, ese sí le agarré, esa me la debe, Si nos estás o escuchando, sea, te la debes. me la debe. Entonces, bueno, era argentino. Entonces, después conozco a mi marido, me caso con ese primer marido, pasa todo, ya, nada. Cuando yo estoy sentadita viendo el escenario, viene mi esposo actual, que es argentino, se sienta atrás de mí, pone una silla y se sienta atrás de mí. Y en el oído me dice, vos sos la de la tele. Ay, Dios mío, con ese acento. Y yo, Red flag. pero un red flag gigante. O sea, gigante, gigante. Y entonces yo volteo, lo veo, a mí mi esposo hasta el día de hoy, me tiemblan las piernas, me parece el hombre más guapo del mundo, hasta el día de hoy. Y entonces yo volteo y digo, Dios de mi vida, ¿por qué me lo pusiste tan guapo el red flag? Y entonces ahí volteo y le digo, y tú eres argentino, ¿verdad? Y me dice, sí, yo creo que él, en su maravilloso ego argentino, Ajá. de haber dicho, Ah, le gustan sí. los argentinos. Entonces le digo, bueno, entonces aléjate, porque el último argentino que se acercó a mí me rompió el corazón en 1000 pedazos. Hazte para allá. Yo con voz de latina enojada. Ajá. Y entonces, nada, me volteo y sigo viendo el escenario, yo por dentro, o sea, Derretida. derretida, derretida. Y entonces, nada, no le hice caso, pero también no le hice caso porque yo estaba Estabas en otra. Yo estaba en otra. La verdad, Mm. yo sí estaba en otra emocionalmente. Yo no quería salir con nadie. Yo lo que quería era paz. Yo lo Ujú. que quería era encontrar un departamento y empezar a sentir que estaba empezando a rehacer mi vida. Sí, 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 sí. Yo estaba más pensando en decisiones muy grandes. Me regreso a México. Me regreso a México. Claro. Es una decisión bien grande cuando ya hiciste una carrera Sí. en Estados Unidos y dices, o sea, ¿a qué me estoy regresando a México? Te Si aquí entiendo. ya tengo un trabajo estable, bueno. El caso es que pasa todo el evento y pues las miradas, ¿no? O sea, yo sí lo volteaba a ver y Claro. pues sí me reía, ¿no? O sea, la coquetería, el flirteo a todo lo que Ujú, da, una ujú. energía. O sea, es como que yo creo que todo mundo ahí se dio cuenta que algo Ajá. estaba pasando. Una Una química, sí. química que ha crecido con los años. O sea, es Ujú. mentira que con los años Se eso acaba. de que se Ujú, acaba, se desgasta o yo no sé, no ujú, es verdad. ujú. Pasa por ciclos, que es otra cosa. Y bueno, el caso es que cuando yo me voy del evento, yo no quería ni despedirme de él porque yo de verdad, yo sí lo vi como un red flag. O sea, yo sí dije, yo me voy despacito, en silencio, no quiero que este güey me vea. Y entonces yo me salgo del evento, yo iba con una amiga, me salgo así, vámonos, 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 y me fui. Y él corrió, me alcanzó, o sea, como Cinderela, y me dio su tarjeta. Y entonces, En la época de las la tarjetas. época de las tarjetas. Y entonces me da la tarjeta y me dice, llámame. Y yo, así, yo dije, ni loca. Pero metí la tarjeta a mi cartera. Y entonces, un mes después, pasa que yo estoy limpiando mi bolsa, la bolsa típica que traemos de arriba Sí. para abajo y que se ensucia de recibos y miles de cosas. Y entonces la empiezo a limpiar. Llego a mi cartera, que para los mexicanos la cartera es donde va el dinero, ¿no? La billetera. Y entonces ahí la agarro, la abro, empiezo a sacar tarjetas viejas. En ese tiempo todo el mundo te daba tarjeta. Sí. Entonces, miles de tarjetas. Entonces tenía que organizar mis tarjetas. Yo trabajaba de reportera de televisión para Telemundo en ese entonces. Y entonces, pues nada, organizando mis tarjetitas y eso. Y de repente me sale la tarjeta de él. Y yo agarro la tarjeta y yo me río y digo, ay, Dios mío, qué guapo estaba ese hombre. Y entonces yo tenía el bote de basura al lado porque yo estaba tirando basura. Claro. Estaba en la oficina. Y agarro y veo la tarjeta y entonces, y esto, la verdad, pues que cambió el rumbo de mi vida. ¿Basura o no basura? ¿Es basura o no es basura? Y entonces ahí
agarro mi email en mi computadora, ¿no? Eso de los teléfonos de ahora no era, Sí. no era así. Entonces abro mi email de trabajo y en el subject, en el título, decía, hola argentino, punto. Adentro no decía nada. Un email vacío. Un solo email el vacío. O sea, tú abrías el email y estaba o sea, Ana Carolina Mejía, tu tarara, o firma, sea, mi todo. firma de trabajo además, ¿no? Donde decía dónde trabajaba y eso. Claro. Y tiré la tarjeta. Dije, ok, que sea lo que el destino Se le quiera. das al destino. A los 30 segundos, No, ese hombre se pasó un mes así. Refresh. a los 30 segundos, o sea, ahí enseguida me contesta y me dice cuándo nos vemos. Maravilla, me encanta. Y no, que voy a jugar, I'm gonna play games, voy a jugar, No. me voy a hacer desear, ¿Cuándo nos qué vemos? pereza. De una vez. ¿Cuándo nos vemos? Y yo, Dios de mi vida, dije, bueno, ya. Ya ahí, claro, había pasado un mes más. Ahí sí, yo ya estaba viviendo sola. Claro. Obviamente todo se me revuelve, pero sí, ya había pasado un mes y yo estaba, o sea, yo ahí seguro ya estaba en mi departamento. Pero yo seguí viendo a mi primer esposo aún, o sea, yo ya tenía un año con Joaquín, mi esposo actual, de novios. Ya habíamos empezado a vivir juntos y yo me iba a cenar a veces con mi primer esposo. Y Joaquín, ¿todo bien con Sí, él? sí, sí, sí. Súper bien. Nosotros siempre hemos estado ok o sea, con esa relación que queda con la otra persona. Él no Claro. quedó bien con su primera mujer. Ok. Nada bien, nada bien. Porque para los que nos están escuchando y no saben la historia, Joaquín también estuvo casado antes, tuvo matrimonio. De hecho, la historia de Joaquín es paralela a la mía. Ujú. Conoció a su primera esposa también de Denver. Al mismo tiempo que yo conocí a Ian, él la Ujú. conoció también en Argentina, en Buenos Aires, yo a Ian en Cancún, o sea, en nuestras ciudades de origen. Él igual, de hecho, Joaquín y yo llegamos a Denver en la misma semana del mismo año. O sea, Joaquín y yo Dios mío. estuvimos en el aeropuerto tal vez el mismo día. Ay, claro que Sí. Y se reencontraron. Y fue. entonces, y él con su gringa, yo con mi gringo, no vivíamos en el mismo barrio de milagro, pero vivíamos o sea, como cerca. Conocíamos mucha gente en común porque la comunidad latina en Denver en ese entonces era una comunidad pequeña. Ujú. La comunidad latina en Denver era una comunidad, mentira, es una comunidad muy grande, pero hay mucho trabajador en el campo, por ejemplo. Ujú, ¿No? ujú. Mucho trabajador en el campo. Entonces, en los trabajos en gobierno, en finanzas, en televisión, en esos sí éramos pocos, éramos una Ujú. comunidad más pequeña. Ujú. Nos conocíamos entre todos, porque Claro. no éramos muchos. Sí. ¿No? Entonces, si yo necesitaba entrevistar a alguien en el gobierno para Telemundo, buscaba quien hablaba español. Entonces, Ajá. siempre era la Claro, misma claro, persona, sí. la misma vocera. Sí. Entonces, y en finanzas. Y entonces nos conocíamos entre todos. Él y yo no Ujú. nos habíamos conocido de puro milagro. ¿Qué es esta locura? De puro Karen? milagro. Pero yo conocía gente que él conocía. O sea, los Ujú. dos conocíamos gente en común. Ujú. Los dueños de las radiodifusoras, de la televisora, o sea, bueno. Y luego ya ustedes hablaron y se dieron cuenta de todo eso, como esas conexiones que tenían Sí, juntos, o en sea, común. sí. Entonces, entonces ahí me manda ese email y empezamos o sea, pues le digo, bueno, no sé, el sábado nos quedamos de ver en un lugar súper casual, Ujú. era un lugar de cervezas artesanales y Ujú. hamburguesas. Ujú. Que de hecho, cada vez que vamos a Denver con nuestros hijos, Ujú. vamos Van ahí. a eso. Ah, donde se Donde fue nuestro primer date, cita. Ajá. nuestra primera cita. Ajá. Siempre vamos, que además las hamburguesas ahí son deliciosas. Y entonces nos quedamos de ver ahí, platicando. Y entonces cuando estábamos platicando, nos dimos cuenta que nuestras historias eran paralelas, que llegamos al mismo tiempo, que conocimos a nuestros gringos al mismo tiempo, que llegamos a Denver al mismo tiempo, que estuvimos de relación con ellos al mismo tiempo. Yo me casé antes que él, Ujú. porque él no necesitaba la visa para casarse. Ok. O sea, él tenía una visa por el trabajo. Ok. Y yo Ujú. no, yo sí necesitaba, Tú yo no, tuviste yo que sí necesité, acelerar, yo tuve que claro. acelerar para poderme Ujú. quedar a trabajar en Claro. Estados Unidos. Entonces, yo me casé antes, él se casó un poquito después, mismo tiempo de casados, mismo tiempo de conocer a ellos, y nos pusieron el cuerno al mismo tiempo. ¿Qué es esta locura? O sea, meant to be. Al mismo tiempo nos pusieron el cuerno. ¿Cómo es eso posible? Karen, no puede ser La eso. cosa es que él sí pensó,
o sea, yo creo que él, igual que Ian, pensó que nada, o sea, él estaba dispuesto a perdonar. Ok. En mi caso, pues Ian quería que yo lo perdonara, ¿no? Pero en Ujú. el caso de él era como él no cerraba la posibilidad de continuar casado con ella. Cuando yo lo conocí, él todavía estaba como que, o sea, no sé, pues sí creo que me voy a divorciar, pero no fue que me dijo, me voy a divorciar. Yo sí le dije, Ok. yo sí me voy a divorciar. Ajá. Y él era como, bueno, Estaba no como en sé. ese, sí, en esa No indecisión. estaban juntos, no Ajá. estaban juntos, pero legalmente estábamos los dos casados. Ajá. Por eso siempre digo, cuando conocí a mi Sí, primer esposo, estaba casada. legalmente. Pues sí, estaba legalmente casada, los Claro. dos estábamos legalmente No, casados. me pasó igual, me pasó igual. Los dos, o sea, mi esposo actual y yo también estaba casada por el tema de COVID, los divorcios se pusieron como ojo Ah, y eso se demoró muchísimo. Entonces estábamos casados cada uno, pero juntos, pero ya no estábamos juntos. pero uno ya no está, ya Sí, no no, está no, con no, esa total, persona. total. Entonces, nada, estuvimos saliendo un mes. La verdad es que yo me la llevé con mucha calma, porque los dos estamos, yo decía, a ver, ¿este güey se está divorciando o no se está divorciando? Y yo con mi experiencia con el argentino Claro. anterior, que esa sí que es una historia de novela, por Esa es suerte para un no, episodio es 2. otro episodio, pero sí me daba como que, a ver, espérame, ¿te vas a divorciar sí o no? Porque yo no quiero que venga alguien a jalarme los pelos a la Claro, casa, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero, o sea, sí, yo no me voy a meter con alguien que, claro, claro. ni, no, o sea, si ella piensa que ustedes van a volver, por favor, dímelo, porque yo no me voy a meter ahí. Bueno, no, la verdad es que no, o sea, nada, me tardé un mes, ya cuando realmente, ya, sí, o sea, después de varias veces que la vio, que hablaron, no, o sea, no había forma, no había forma, no había forma, sí nos vamos a divorciar, ya. Entonces ahí como que realmente arrancó. Ujú. Entonces nos tardamos, salíamos, nos veíamos, química a full, Ujú. pero nos tuvimos que aguantar la química Claro. bastante tiempo. Oficial después. Oficial hasta que me digas que sí te vas a divorciar. Si no, no, papito. No, claro. Caro, ¿y ahí cuánto tiempo duraron saliendo? ¿Cuánto tiempo duraron de novios? De novios, es que nosotros nos casamos ya con León. Ok. Entonces, Ah, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos novios. Entonces, a ver, somos dos personas con el corazón roto, ujú, ¿ok? Que tú lo sabes. Aunque uno diga, sí me quiero divorciar, estoy feliz que me voy a divorciar y no lo haría de otra forma, hay un proceso emocional de reconstrucción de un montón de cosas que uno vive y que en mi experiencia dura 2 años. ujú, Yo creo que uno no sana un divorcio en el que te casaste pensando que iba a ser para toda la vida. Yo creo que nadie se casa pensando que va a ser ujú, para un rato. Nadie se casa pensando que se va a divorciar. Nadie. ujú. Entonces hay un proceso. Yo creo que ese proceso dura 2 años. Esos 2 años, Joaquín y yo lo vivimos juntos. Claro. Entonces, en esos 2 años hubo muchas altas y bajas. Yo lo dejé 4 veces. 4 veces. Porque el hombre no le salía a decir te amo. Ay, verdad. Cuéntanos cómo es que es eso. Que Entonces, te hay los muchas compartí. formas de responder a que te hayan roto el corazón. A ver, hay una gran diferencia. A Joaquín sí le rompieron el corazón. Sí, A mí no me rompieron el corazón con la infidelidad. A mi esposo sí. sí. A él sí le rompieron el corazón. Él amaba a su primera esposa. Él se casó para toda la vida. Es un hombre mega fiel. O sea, es súper fiel, mi esposo. Y a él sí le rompieron el corazón feo, Sí, esa feo. es la gran A diferencia. mí no. A mí, yo me fui desenamorando. Lo que pasa es que me quedé, ¿no? O sea, yo me fui desenamorando. Yo me fui divorciando emocionalmente de mi primer marido dentro de la relación. Claro, tú estabas viviendo ese duelo en la relación y Sí, eso último, es como cherry on top, sí, fue lo que, sí, pues, lo que te hizo ya tomar la sí. decisión, pero Y sí. esos 2 años que yo creo que yo me tardé en sanar, más bien me tardé en sanar, ¿por qué me casé con una persona tan impulsivamente? ¿Por qué esa persona después de a los 2 años ya no quería tener intimidad conmigo? Eso fue muy duro y ese es otro episodio, amiga. Mm, Yo qué estaba muy complejo. joven, yo me sentía muy sexy, muy guapa, pues imagínate, súper joven. Yo me sentía, No, pues o sea, sí, como cualquier niña de 24 años, ¿no? claro, Y entonces yo tuve que ir a terapia para entender que yo no era el problema, claro.
que no había nada malo en mí. Ujú, Tuve que reconstruir una partecita de mi autoestima, ujú. no completa, pero hay una partecita de mi autoestima que yo tuve que reconstruirla, que tuve que volver pues sí, a enamorarme de mí. O sea, también hubo todo un choque cultural, Claro. este, mm, de identidad, hay un montón de cosas que ahí Ujú, jugaron un papel. ujú. Entonces, a mí esos 2 años no fue tanto terminar de divorciarme, sino más bien una reconstrucción de cositas que quedaron rotas Sí, después de esa relación. O sea, así como también me dio un gran regalo, que yo creo que el regalo fue haber conocido a mi esposo, sí. porque mi esposo actual es el amor de mi vida. O sea, a Ujú. veces sí me cae gordo. Obviamente, como cualquier Como cualquier, sí. matrimonio, pero es el amor de mi Pero no vida. cambia que es el amor de Es tu el vida. papá de mis hijos, es el mejor papá del mundo. Somos hiper, mega, recontra, archirrequete compatibles, Ujú. con todas las diferencias culturales que también hay entre México y Argentina, que son gigantes. Que te voy a decir una cosa, hay más diferencias culturales entre Argentina y México que entre México y Estados ¿En Unidos. serio? Sí. Estados Unidos y México tienen muchas cosas en común y Sí, hay un conocimiento porque somos vecinos. claro. Puede haber amor, puede haber odio, pero de que nos Sí, conocemos. sí, O sí. sea, no hay. Con Argentina es brutal la diferencia Y uno no cultural que hay. pensaría, ¿no? No, uno lo pensaría. Entonces, el idioma es lo único que tenemos Claro. en común. em, Como a nivel Como cultural, nivel sí. cultural, Ujú, ahora como personas, porque uno no se casa con una nacionalidad, no se casa con la persona. Joaquín y yo somos idénticos, o sea, en millones de cosas somos ujú, ujú, muy parecidos y vemos hacia el mismo lugar. Y vemos la vida igual, y vemos la familia igual, y ujú, vemos la crianza igual, y vemos la pareja igual, vemos ujú. la fidelidad de la misma forma, la lealtad de la misma forma. Em, entonces, somos hiper, Compatible. mega compatibles, pero Ajá. culturalmente las diferencias Claro, son hay mucho las más diferencias, grandes. claro. Caro, ¿y cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje de haberte dado una oportunidad en el amor nuevamente? Digamos, si miras hacia atrás y te dicen dos, tres cosas que te ha dejado volver a creer en el amor, apostarle a esa construcción de pareja y de familia, ¿cuáles han sido? Es algo que aprendí con mi primer matrimonio y que lo verbalicé con mi segundo esposo. Lo verbalizamos porque obviamente Joaquín y yo, al estar viviendo nuestro divorcio juntos, nuestra reconstrucción juntos y nuestro volver a creer en el amor juntos, porque a mi esposo le tomó años decirme te amo. Y él decía, lo siento, ¿Cuántos? no lo puedo decir, Claro. ¿no? Y yo eso no lo entendía. Entonces mi forma de reaccionar era salir huyendo, que en realidad siempre lo fue. Y que eso lo vino a sanar mis hijos. Ujú, Pero para mí, en cuanto yo veo un red flag, en cuanto yo veo un peligro, en cuanto yo veo algo que no me gusta, yo salgo corriendo. O sea, ok. yo soy la que huye y él es el que se guarda y no dice cosas para no, porque una vez que lo dice, Claro. es palabra de This is honor. it. O sea que huiste 4 Yo veces. 4 veces lo dejé. 4 veces le dije, pues me voy. O sea, ¿Y qué pasó con la cuarta? ¿Te dijo, bueno, chao? no, no, todas las veces él, o sea, todas las veces él me decía, perdóname, por favor, dame tiempo. Él me decía mucho, dame tiempo. Ujú, ujú. Así como la canción de Karol Julia, G, y de dame tiempo. Julieta Venegas. Y también, Dame sí, tiempo, sí, por exacto. Entonces él era, dame tiempo, por favor, dame tiempo, por favor. Y él hacía terapia. Mi esposo es mega, súper pro terapia, Ay, pro me leer encanta. libros, pro Ajá. mejorar, pro crecer. O sea, te Ujú, digo, somos muy parecidos en todo y eso es como que siempre vamos creciendo juntos, mi esposo y ujú, yo, y ese es para mí el secreto. ujú. El secreto. Porque, ¿qué pasa? Estamos cambiando todos los días. Todos los días, cada minuto de cada día, estamos cambiando. Ujú. Todos los seres humanos, hasta esta silla está cambiando. Entonces, todo está cambiando todo el tiempo. Y si tú no estás reconociendo a la persona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, llega un momento en que estás durmiendo con un desconocido. Claro, claro. Y uno no cree que eso va a pasar. Y uno dice, claro que no, si comemos juntos, si cocinamos juntos, si vamos a hacer camping juntos, si viajamos juntos, si esto juntos, ahora con niños, si estamos criando juntos, si Sí. estamos juntos, juntos. No.
que estén bajo el mismo techo no significa que conoces a esa Claro. persona. Y eso lo aprendí con mi primer esposo. Todos los días hay que reconocer a esa persona y una parte de ti tienes que volverte a enamorar de esa persona todos los días. Pero no es algo que uno hace conscientemente. Lo Ujú. tienes que hacerlo tan natural que lo haces ya de manera inconsciente. Ujú. Se Y vuelve una todo- práctica, es un hábito. Y todo eso lo has aprendido en todos estos años. En todos estos años, lo aprendí con mi primer matrimonio. En mi primer matrimonio dije, es que él, nos divorciamos de otras personas. Ujú. El Ian con el que yo me casé no es el Ian del que me divorcié. Y la Caro con la que él se casó no es la Caro de la que se divorció. Y eso uno no lo ve hasta que se divorcia. Ujú. Porque aparte cuando te divorcias pasa algo, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero tuvimos conversaciones que no tuvimos durante todo el matrimonio Ujú. y que tuvimos después. Y que después Sí. dije, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca hablamos así cuando estábamos casados? Porque uno cree y uno da por sentado que como ya estoy casado, ya está. Ujú. Sí, Ya. ya firmamos, ya esto Ya. se cuida Uno solito. se relaja. No, al contrario, ahí es Ujú. cuando más tienes que estar pilas, es cuando más tienes que estar pendiente. Y claro, uno también tiene trabajo y cuando llegan los hijos uno se ocupa un montón, Ujú. pero siempre tiene que haber ese verse a los ojos, reconocerse, qué es lo que está cambiando, qué es lo que va cambiando. Y siempre es como tratar que ese crecimiento personal sea más o menos parejo. Ujú. Más o menos parejo, ¿no? Entonces, mi esposo y yo meditamos juntos, mi esposo y yo hacemos yoga juntos, mi esposo y yo viajamos juntos, o sea, a veces también viajamos separados, no estoy diciendo que no, pero, pero hacemos estos viajes juntos también, tenemos nuestros momentos a solas, o sea, como pareja, Ujú. de pareja, muy seguido. Ujú. Muy seguido, que cuando nuestros hijos eran más pequeños era más difícil, ¿eh? No estoy diciendo que lo hemos hecho siempre. Cuando nuestros niños eran pequeños era muy difícil y esa fue nuestra etapa más difícil como pareja, Ujú. porque la mujer vive un cambio muy grande cuando llegan los hijos y que siento que el marido, si no lo hace de manera consciente, no lo va a hacer de manera Claro. natural. La mujer crece Sí. mucho, el hombre no tanto. Sí. Es que es un momento muy demandante. Sí, Y creo que biológicamente estamos diseñados es para eso, para que nuestro laser focus sean los niños, sí, porque es sí, que todos los mamíferos, si tú ves, todas sí. las mamás leonas están pendientes de eso. Sí, claro, uno va aprendiendo como a soltar, pero Y cuando el hombre lo entiende, ujú, que va a ser una época dura, y que le va a tocar quedar un poco de lado un tiempo y entender que su trabajo es otro, ¿no? Que su trabajo es que la mujer se sienta contenida, ujú, se sienta protegida para que apoyada, ella pueda, a su vez, hacer este rol que no es que, o sea, no quiero sonar machista para ujú, nada, porque no lo soy, mi esposo y yo lo hicimos parejo, pero cuando son muy chiquititos y si decides dar pecho, que yo lo decidí, es que tú tienes las chichis, o sea, claro, es que no hay forma, o sea, es que ¿cómo te explico? Ahora, sí yo tengo las chichis, pero el que lo tomaba terminaba de tomar pecho y mi esposo estaba ahí. claro, Y él era el que se iba a dar la vuelta, él era el que sí, se sí, sí, levantaba en horas súper raras claro, para que yo pudiera descansar sí, y entonces yo pudiera dar pecho todo el día. sí, Entonces, hay un montón de trabajo que el hombre puede hacer total, y que qué padre los que sí lo hacen, sí, incluido mi esposo ahí, pero tienes que entender cuál es tu lugar. Si no lo entiendes y quieres que después de que tu esposa tenga hijos sea la misma mujer de antes, ya valió. sí, Ya valió porque no va a pasar. claro, no, 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 Y total, entonces no va a pasar. Entonces, fue una época dura. Nuestros hijos ya están grandes, tienen 14 y 11 años y mi esposo y yo estamos, o sea, de novios, luna de miel, pero, y hace muchos años que estamos ya de ajá, novios. ujú, Entonces, conforme los niños van creciendo, uno vuelve otra vez a la pareja, claro, a cada vez es más tiempo de sí, sí, pareja sí, y es bien paulatino y es bien despacito. Bien, y a veces el hombre se desespera un poco porque quiere más estar sí, con sí, su mujer sí, cuando la ama, claro,
Cuando realmente la ama y realmente quiere estar con ella, se desespera. Y yo Claro. entiendo esa desesperación, pero es paulatino y es poco a poco. Regresamos, vamos, Regresamos y queremos que nuestro marido esté ahí cuando nosotros Claro. regresemos. Pero es de a poco, mis hijos ahora están adolescentes, o sea, en plena adolescencia. Y ahora es espectacular porque ahora mi esposo también eh, se va a jugar tenis con ellos, se va todo el día con ellos, o sea, ya no Es necesitan a la diferente, mamá todo el es día y qué diferente. padre, Claro. ¿no? Entonces ahora ya yo trabajo más, yo hago más mis cosas, es una época Van muy linda. regresando y van regresando aún más fortalecidos, creo yo. Sí, porque Sí. pasa, sí, o sea, si atraviesas la parte de cuando son chiquitos y lo atraviesas bien, lo atraviesas haciendo lo que hay que hacer para seguir enamorados, te juro que se pone mejor. Sí. Se pone mejor, se pone increíble porque ya los niños ya están grandes, que tus hijos te vean lo enamorados que están papá y mamá, especialmente los varones, Ujú, es crucial ver a papá tan enamorado de mamá, ujú. verlos enamorados, ver que se ven con ojos de amor, mami y yo nos vamos a ir a cenar hoy, que los dos hijos varones vean eso es el brutal. futuro. Sí. Es la clave de un futuro maravilloso en donde los hombres son mucho más conectados con su parte emocional, que sepan tratar a las mujeres con ese amor profundo y ese respeto. Y al final somos los primeros modelos a seguir. Sí, Sí. Es sí, la primera mirada al amor, como a sí, esa ventana del amor y las relaciones románticas somos los papás. sí, Así que, sí. claro, si pudieras dejarle un mensaje a esa persona que acaba de pasar por una separación, por un divorcio y no quiere dejar de creer en el amor y piensa que de pronto ya nunca más va a volver a poder reconstruir su vida, ¿qué le dirías? Uy, le diría que la vida está llena de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas oportunidades. Mira, J-Lo, ¿cuántas oportunidades? Mira, yo tengo una tía de 70 años, perdón, ya está más grande, se casó a los 70 años, Ujú. a los 70 años con el amor de su vida. No, Y ¿en fue una serio? boda espectacular y yo siempre cuento esa historia, a personas que por ahí dicen, no, yo ya no, no, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? ¿Por qué no? Siempre hay alguien allá afuera que, que daría la vida por estar con nosotros, Sí, no importa la edad que tengamos, no importa nuestra nacionalidad, nuestro nada, nada, nuestro nada. O sea, si hay alguien allá afuera que daría lo que sea por conocerte de acuerdo. y por verte, por aceptarte y por amarte. Em, De pronto no en el timeline que lo queremos, pero siempre hay es que alguien. ese timeline, o sea, es duro porque muchas mujeres que sí sueñan con tener hijos, sienten que a determinada edad es como que, se desesperan. Eso lo puedo entender. Ujú, Creo que para tener hijos, las mujeres afortunadamente, pues podemos tenerlas sin una pareja. Es una decisión también ujú, bien fuerte, ujú, pero aún con hijos hay hombres que darían lo que sea por ujú. estar con esa persona, con un hijo, dos hijos, tres hijos, cinco, cuatro. No tiene Sí, nada que ver eso. Tiene que ver la persona. sí, ¿No? Como dije, no me casé con alguien por su nacionalidad, ni mi primer claro. esposo, ni mi segundo. Es la persona. Es la O sea, persona. vi a una persona que fue un imán y no me podía separar de esa persona el tiempo que duró, Ujú, ¿no? Ese regalo que viene a darte esa persona y que en el caso de mi esposo actual es una familia. sí. Hermosa, por cierto. Gracias. Igualmente. Ay, gracias. Entonces, ahora mi esposo y yo siempre decimos, no sabemos si va a ser para toda la vida. O sea, todas las personas que llegan a nuestra vida tienen una fecha que se van a ir, ¿eh? Sí. Todas. Mamá, papá, hermanas, amigas, pareja, todas las personas que conocemos. A veces ese encuentro con esa persona que te vino a dar un regalo dura un día. Sí. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien en un lugar, en una ocasión, que dices, esta persona me dejó esto, esta persona Sí. me dijo esta frase, me dijo esta palabra, me vio? Sí. A veces es una mirada. Sí. Esta persona me vio. Em, Son encuentros mágicos. Son encuentros Sí. mágicos. Y a Ujú. veces, y nunca más vuelves a ver a esa persona. Y esa persona te viene a dar un regalo y te lo dio en un minuto, te lo dio en Sí. un día, te lo dio en un viaje, te lo dio en la escuela, mientras cursaba en la universidad, Sí. te lo dio
cuando llegaste a tu entrevista de inmigración y esa persona estaba ahí acompañándote nerviosas porque iban a entrar a la oficina de inmigración. Hay tantas, o sea, todas las personas, pero todas tienen una fecha que se van a ir. Sí. Entonces, ¿va a ser el día que uno de nosotros dos va a dejar de respirar? ¿O va a ser el día que uno de nosotros dos se enamore de otra persona? ¿Qué puede Nosotros pasar? no No podemos, sabemos. o sea, no lo podemos concebir, mi esposo y Sí. yo, el día de hoy. Pero para nosotros es cada día. Mm. Lo que mi esposo y yo hacemos, que esto se lo recomiendo a todas las parejas siempre, es que además de que uno haga muy consciente que hay que reconocer a la persona todos los días porque cambia frente a nosotros sin que nos demos cuenta, Ujú. y simplemente tener ese pensamiento consciente de esta persona que está enfrente de mí está cambiando y no me estoy dando cuenta, entonces quiero darme cuenta. Sí, Y el simple hecho de pensarlo ya hace que te des cuenta. de acuerdo. Hacerlo Porque consciente. Sí, porque lo mandas del inconsciente al consciente. Y la segunda, y esto ya es algo más práctico, es que mi esposo y yo tenemos juntas de reconocimiento. Ujú. Los famosos check-ins. Tenemos ¿cierto? check-in. Ujú, Tenemos ujú, check-in. ujú. Y lo tenemos en nuestra agenda los dos. Me encanta. Y entonces es un día que nos vamos a hablar. Ujú. Porque una cosa es irnos a bailar, ir con Sí. amigos, salir en familia, salir a un evento, vamos a un concierto. Ahí no estás conectando, estás divirtiendo, estás conectando, sí estás conectando, Claro. pero estás conectando en otro nivel, Ujú. en otra forma. Pero ese reconocimiento de qué puedo hacer para ser mejor esposo, Sí, sí, sí. qué puedo hacer para ser mejor esposa. ¿Hay algo que hice en los últimos días que te molestó? Y entonces cuando llegas con la sangre fría, porque Ujú. llegas con sangre fría en ese momento, dices, ¿sabes qué? El otro día hiciste esto, o dijiste esto enfrente de los niños, o pasó esto, no me gustó. Porfis, Claro. te pido que no lo vuelvas a hacer, pero lo vas a decir con sangre fría. Sí. No lo vas a decir desde el impulso, desde el enojo, desde la frustración, lo vas a decir con sangre fría, Ujú. cabeza fría. Y entonces ahí se puede hablar. Claro. Cuando estás en el pic de las emociones es No complicado se y sale de puede. una mala forma. Menos Sí. una latina. Sí, no, no, no. Un argentino y una mexicana, imagínate eso. Pero entonces entonces él me dice, bueno, sorry, te cuento, tenía mucho estrés, no es tu culpa, es mi responsabilidad, perdón. Ahí hablamos fíjate que tengo ganas de estudiar italiano, yo ahorita estoy estudiando italiano. ¿Sí? Y sí, Uy. y entonces es como, ay, qué padre, estudiemos juntos, o ay, buenísimo, te apoyo, ¿cómo te apoyo? Cosas que el reconocimiento. Sí. Fíjate que estoy con ganas de empezar a meditar todos los días contigo, lo dejé de hacer, hagámoslo juntos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces es un reconocimiento, es una cosa en el que a veces llegamos a hablar de cosas súper profundas que en el día a día, los niños, las rutinas, ¿en qué momento? Sí. ¿En qué momento? O sea, ¿en qué Sí. momento se habla de eso profundo? Ahí abrimos ese espacio este es el momento en el que hablamos de cosas profundas. Y a veces llegamos con lista de cosas para hablar. Me encanta. Porque sabemos que ese momento existe y Sí. se los recomiendo muchísimo. Te ahorras un montón de terapia, Sí. porque es una forma de terapia sin alguien que intervenga. Claro. Y muchas veces de esos check-ins han salido, ¿sabes qué? Necesitamos terapia. Porque en esto no nos estamos logrando poner de acuerdo y necesitamos que venga un tercero El a referee. echarnos la Ajá. mano Claro. para poder encontrar la forma de superar esto que nos ha pasado. Ese punto Y lo medio. hemos hecho y nos han ayudado y hemos Ujú. superado un montón de diferencias, que muchas de esas diferencias han sido culturales, Ajá. México-Argentina, que las hemos logrado superar. Cosas de crianza, cosas muy de las culturas de ambos, que simple y sencillamente nos cuesta trabajo entenderlo porque no lo vivimos culturalmente Claro. y nos cuesta trabajo. Pero son conscientes de buscar la ayuda. Y creo No, que esa es sí. la gran diferencia de muchas parejas que deciden continuar, sienten que está mal, pero no buscan la ayuda o darle la vuelta. Y eso me parece muy valioso de ustedes, porque lo has compartido muchísimas veces en tus redes sociales y en tu podcast, que por cierto es maravilloso, se los voy a dejar aquí, se los voy a compartir. Es el deseo de navegar esas diferencias, el deseo de, pucha, algo nos está costando, venga, busquemos la ayuda, porque hay amor, porque tienen esa química y esa compatibilidad, porque saben en el fondo que vale la pena luchar y que son diferencias que tienen solución. ¿Tienen solución? Por supuesto que tienen solución.
Cuando dos personas quieren estar juntas, cuando hay esa química, esas ganas de estar con esta persona, no todo el tiempo, estamos casados, obviamente necesitamos nuestros escapes, Claro. me voy de viaje con mis amigas, me voy, Sí. todo eso es parte de la relación. Pero cuando hay ese compromiso y está ese amor presente, todo se puede superar, no hay nada que no se pueda superar. Ahora, nosotros en particular, como venimos de infidelidades, nunca hemos tenido que superar una infidelidad dentro de nuestro matrimonio, Ok. nunca. Ujú. Es algo que simplemente no es parte de nuestros retos, tenemos Claro, otros retos, claro. entonces ahí pues sería otra historia, ¿no? Claro, y No lo cada hemos pareja enfrentado. tiene, no, y cada pareja tiene diferentes acuerdos, diferentes cosas que le Exactamente. funcionan, diferentes, sí, retos. Así que Sí. nada, me encanta, Caro. Gracias por haber estado aquí compartiendo esta otra parte de tu vida que a veces nos dejas ver un poquito, pero quería entrar más a profundidad, compartir tu historia, conocerla más. Y lo que yo te decía antes de grabar este episodio, creo que si algo me inspira de todo lo que veo, de tus videos, de tu contenido, es que eres muy honesta en todo lo que vives, en los retos que se encuentran, y mucha gente por eso conecta contigo. Y dije, sé que su historia va a hacer sentir acompañada a muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo, así que gracias por estar aquí, Caro. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Si es la primera vez que están en Love Mode Podcast, los invito a suscribirse, los invito a darle like y compartirle esta historia a alguien más que necesita escucharla. Un beso grande y nos vemos el próximo. Chao.